A continuación vamos a tener a Roberto Hernández Martín con una charla que nos va a dar Surgencias entre Biestos y Ventos. Y nos va a hablar de un proyecto en el que colaboró, de hecho, con un científico, con José Antonio Padín, que es investigador del Instituto de Investigaciones Marinas, que forma parte del CSIC. Muchas gracias. Bueno, gracias al CICA por invitarme a estar aquí hoy. Y a Antonio, que no ha podido venir. Tiene una agenda endiablada, ¿no? Es un hombre mil ocupado y, bueno, le ha surgido un imprevisto imposible, ¿no? Pero bueno, aclarar una cosa, este proyecto es un proyecto un poco furtivo, es decir, está trabajado con Tony y yo nos une una amistad, una complicidad que tiene mucho que ver con el mar, ¿no? Y evidentemente yo me defino más como una figura transhumante, ¿no? Es decir, a mí el arte no quiero que me encapsule como tal, tampoco la ciencia. De igual manera, es decir, a mí me interesan los tránsitos, ¿no? Viajar por las cosas. Esa naturaleza de cojo esto. Mi filosofía es un poco la filosofía de la relación. A mí me interesa la complementariedad, las correspondencias, la simbiosis. Ese es, digamos, mi marco mental en el que yo intento aproximarme a las cosas y a las personas, porque la ciencia son personas. Bueno, que para mí esto de la ciencia es una generalidad enorme, ¿no? Es casi como no decir nada, la ciencia, ¿no? Hay científicos, es lo mismo un limnólogo que un edafólogo, que un químico, que un bioquímico, son visiones del mundo. Así es como yo lo veo como artista, ¿eh? Ojo, o sea, lo quiero decir. Y al final yo creo que esa multiplicidad de visiones componen que lo que llamamos en mayúsculo la realidad. Digamos que esta es mi... Desde aquí vamos a aterrizar en el trabajo concreto, ¿no? Que es Urgencia. Si os parece, os voy a poner un piloto, porque es una obra que sigue en proceso, ¿eh? Es una obra, es como un vector, va a ser adaptado para exposiciones en forma de cortometraje, en pequeñas piezas en YouTube acompañadas de textos. Es polimorfo. Yo no concibo la creación como un proyecto que se acaba, se concluye, empieza otro, sino una duración, una extensión, ¿no? Ya está, perfecto. Describo un poco el proyecto. El proyecto es un proyecto que yo defino de interfase, ¿no? Que para mí es un símil a decir arte. Es decir, el arte está en todos los sitios y en ninguno, ¿no? Es como el viento. No tiene un territorio fijo. Puede ser musical, puede ser sonoro, puede ser visual. Es inaprehensible, ¿no? No es irreductible a algo, ¿no? En su forma de ser. Y eso inquieta muchas veces, ¿no? Genera incertidumbre, es evidente, ¿no? Pero ese isomorfismo entre la propia naturaleza del arte y el medio físico, en este caso el mar, y el fenómeno de su urgencia marina, ese es el que me inquieta, ese es el que me conmueve, ¿no? La surgencia marina, el fenómeno de afloramiento marino, lo que conocéis de sube la temperatura en verano, ¿no? De repente emerge del fondo marino un agua más fría, ¿no? Que lo que transporta son nutrientes a la capa superficial y estos activan la cadena trófica, ¿no? De la superficie, diatomeas, plancton. Bueno, ahora es alucinante, el mixoplancton a mí me vuelve loco, ¿no? Ese autótrofo heterótrofo es como el arte, ¿no? Es decir, vuelvo a sus urgencias. Este es el fenómeno que a mí me apasiona, ¿no? Estamos hablando de un fenómeno geofísico, pero que es isomorfo con la vida, ¿no? Es decir, muchas veces concebimos las fuerzas naturales, las corrientes marinas, ¿no? Como flujos constantes, equilibrados, y es precisamente en esa turbulencia que se produce entre ese motor térmico, ¿no? Atmósfera-mar, de alguna manera,
ahí se producen rupturas, ¿no? Y esas turbulencias, de ahí nace la vida, ¿no? Y la vida es bastante turbulenta, ¿no? La vida tiene incertidumbres. No es para nada un proceso lineal que sea reductible a una lógica causa-efecto. Es más bien bidireccional, retroalimentativo, complejo, múltiple, ¿no? Y yo me siento a gusto como artista ahí. Ahí entiendo que esos tres elementos que puedan ser, que yo creo que son lo constitutivo del hombre, para que nos entendamos, ¿no? Es mi visión antropológica del hombre, es qué somos, ¿no? ¿Para qué me vale a mí esto del arte? ¿Qué tiene que ver conmigo el arte, ¿no? ¿Cómo soy yo? En último término, se trata de vivir, ¿no? Todos vivimos, científicos, artistas, fontaneros, futbolistas. Ese fenómeno de la vida es asombrosamente múltiple y complejo, ¿no? Yo creo que se articula en su unidad, en su holismo, bajo tres elementos que todos tenemos, nunca hemos sido distintos, ¿no? Todos imaginamos, ¿no? Es el espacio de imaginación, la imaginación, no confundir con fantasía. La fantasía es otra cosa, ¿eh? La imaginación, esa capacidad de generar imágenes, ¿no? Que vienen de dentro, van hacia afuera, ¿no? Es más que la comunicación, por supuesto. No es reductible tampoco solo a intercambio de información entre emisor y receptor. Hay vuelta, ¿no? Hay retroalimentación en las imágenes, ¿no? Es lo que yo llamo esa membrana que de alguna manera engloba lo que sería, por un lado, la voluntad, deseo, la percepción, sentidos, y el intelecto, pensamiento. Si tuviéramos que definir un cuerpo o una especie de diatomea, eso es lo que seríamos, ¿no? Y el arte es una corriente eléctrica que atraviesa eso, ¿no? Esa es mi visión, un poco humano, filosófica, y estética, y desde dentro. O sea, es lo que yo siento, no es una visión, ¿no?, aséptica o racionalista. Voy a aterrizar. Voy a hacer este juego a veces un poco diabólico que hacemos los artistas o los creadores. Nos gusta jugar y retorcer las palabras y someterlas a metamorfosis, ¿no? Este proyecto surge de un proyecto anterior que se llamaba Boyar. Boyar es otro recurso, ¿no? Coger las palabras y transformarlas, transformar los sujetos en verbos. ¿Para qué? Para darle sentido, en última instancia, a los materiales que a mí me interesan en este proyecto, que comentabas al principio, que son los datos. Me parece una paradoja, porque el dato no tiene materialidad, es signo, ¿no? Pero en el arte sí que podemos hacer este tipo de cosas. Podemos materializar lo no material, y al revés, invisibilizar lo material. Digamos que yo conecto más con, por así decirlo, un concepto de energía, ¿no? Que vuelva a lo de la filosofía de la relación. Esos enlaces que veis entre moléculas, esos impactos que ve el físico entre fuerzas, esa relación que se ve entre significante y significante, esa parte oculta, esa atracción, yo me sitúo ahí. Claro, es bien complejo, porque no es tangible, no es medible. No desprecio la labor del pensamiento y de la razón. Tienen mucho que decir en esto, ¿eh? Yo entiendo que esos tres elementos a los que aludía, son necesarios e imprescindibles. No son hegemónicos, no son jerárquicos. Yo creo que más bien cuando se desbalancean, por ejemplo, cuando el racionalismo, ¿no?, construye monstruos, es terrible lo que es capaz. El puro deseo, la pura voluntad, también es terrible lo que puede llegar a hacer, ¿no? Y yo creo que el arte es un balanceador, ¿no? Una homeostasis, una especie de... a mí me apasiona la dinámica de sistemas, ¿no? Porque es como si estuviéramos hablando, ¿no?, de nosotros mismos dentro de las cosas. Surgencias, ¿no?